Nadie te lo dice, pero es real. Jesús habló del dinero más veces que del cielo y del infierno juntos. Y aún así, ese mensaje fue silenciado. ¿Por qué? ¿A quién le convenía que tú nunca supieras lo que él realmente quiso enseñar? Hoy voy a revelarte la enseñanza de Jesús sobre el dinero que no predican, no mencionan, y que podría cambiar tu manera de prosperar para siempre. Quédate, porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos no es teología, es libertad. Cuando escuchas a algunos predicadores, parece que Jesús jamás mencionó el dinero, como si fuera un tema mundano o demasiado peligroso para hablar desde el púlpito. Pero la verdad es otra. Jesús habló del dinero más que de casi cualquier otro asunto. Habló de deuda, de administración, de riqueza, de propósito. Y lo hizo porque sabía que el dinero tiene poder sobre el corazón humano. El silencio no vino de él. El silencio vino después. A Jesús no le incomodaba hablar de dinero. A quienes les incomodaba era a quienes podían perder control si la gente aprendía a manejarlo con libertad y conciencia. Y aquí está el punto clave. Jesús nunca demonizó el dinero. Lo que él atacó fue la esclavitud emocional que el dinero crea cuando gobierna el corazón. Eso, Mateo 6:24 lo deja claro. No podéis servir a Dios y al dinero. Jesús no estaba diciendo, si tienes dinero, eres enemigo de Dios. Estaba diciendo, si el dinero te gobierna, ya no eres libre para seguirme. Esa enseñanza, tan directa y tan peligrosa para los que aman el control, fue suavizada, silenciada, reinterpretada, pero no borrada, porque toda verdad que nace del cielo vuelve a aparecer cuando alguien está listo para escucharla. Hoy, esa persona eres tú. Si lees los evangelios con atención, algo salta a los ojos de inmediato. Jesús no evitó hablar de riqueza. Los pastores, sí. ¿Por qué? Porque Jesús enseñó algo que pone en jaque todo sistema religioso construido sobre culpa y obediencia ciega. El dinero no te aleja de Dios. Lo que te aleja es la ignorancia con la que lo manejas. Esa verdad te incomoda mucho, porque cuando una persona entiende el propósito espiritual del dinero, ya no es manipulable. Deja de vivir con miedo, deja de sentirse culpable por prosperar, deja de aceptar sermones que la mantienen pequeña. Jesús enseñó que el dinero es herramienta, prueba y revelación, no un pecado. Pero, ¿qué hizo la iglesia institucional con esa enseñanza? La envolvió en silencio. La reemplazó por frases como, Dios quiere que seas humilde. La riqueza es peligrosa. Con poco se vive mejor espiritualmente. No porque Jesús lo haya dicho, sino porque un creyente empoderado es difícil de controlar. La pobreza emocional y financiera se transformó en virtud, mientras que la abundancia consciente se volvió sospechosa. Pero Jesús jamás enseñó conformismo. Él enseñó responsabilidad. Jamás predicó miedo al dinero. Predicó dominio. Jamás pidió que fueras pobre. Pidió que fueras libre. Y esa libertad comienza cuando entiendes lo que nunca te dijeron desde el púlpito. El dinero no define tu fe. La manera en que lo usas, sí. Jesús nunca apuntó al dinero como el enemigo. Apuntó al corazón que se vuelve esclavo de él. Esa diferencia, pequeña en palabras, enorme en impacto, fue la que se borró con el tiempo. Cuando él dijo, no podéis servir a dos señores, no estaba prohibiendo la riqueza. Estaba advirtiendo contra la dependencia emocional, esa que te roba la paz, te quita el sueño y te hace creer que tu valor depende de lo que tienes. Pero escucha con atención. Jesús nunca reprendió a un rico por ser rico. Reprendió a los que ponían su identidad en la riqueza. Mira los ejemplos. Zaqueo era adinerado, y Jesús se hospedó en su casa. José de Arimatea era rico, y fue quien cuidó del cuerpo de Jesús. La mujer del perfume costoso derramó una fortuna a sus pies, y él la honró, no la criticó. Entonces, ¿por qué se predica lo contrario? Porque es más fácil controlar a un creyente que teme al dinero que a uno que lo administra con propósito. Jesús enseñó equilibrio, no culpa, libertad, no miedo, conciencia, no conformismo. La enseñanza real fue esta. El dinero no tiene moral, revela la tuya. Si tu corazón está sano, el dinero se vuelve bendición. Si tu corazón está herido, el dinero se vuelve ídolo. Y aquí viene lo que casi nadie se atreve a decir desde un púlpito. Jesús no vino a empobrecerte para santificarte. Vino a liberarte para que nada,
ni el dinero ni la escasez te domine jamás. Hay una verdad incómoda que casi nadie quiere admitir. No fue Jesús quien hizo al dinero peligroso. Fueron los hombres quienes hicieron peligrosa la interpretación. Porque un creyente que entiende cómo Jesús veía el dinero es un creyente libre. Y un creyente libre no es fácil de controlar. Por eso, durante siglos, ciertos mensajes fueron suavizados, mutilados o directamente silenciados. Jesús hablaba de administración, de propósito, de multiplicación, pero muchos optaron por predicar solo la parte conveniente. Confórmate. No sueñes tan alto. La pobreza te hace más espiritual. ¿Y sabes por qué? Porque un pueblo que teme al dinero nunca cuestiona la escasez. Y un pueblo en escasez siempre depende de quien le promete bendición. Pero Jesús enseñó algo muy diferente. El siervo fiel multiplica. El administrador justo planifica. El discípulo consciente usa el dinero para servir, no para esconderse. Entonces, ¿por qué no se predica esto? Porque un creyente que sabe multiplicar ya no necesita migajas espirituales. Porque un creyente que entiende su propósito financiero rompe ciclos de dependencia emocional, económica y religiosa. Porque un creyente que reconoce que Jesús no prohibió la prosperidad, sino la avaricia, deja de sentir culpa por crecer y empieza a crecer con propósito. Y aquí está la raíz del silencio. El mensaje real de Jesús empodera. El mensaje manipulado te limita. Cuando apagas ese miedo heredado, cuando escuchas lo que Jesús realmente dijo y no lo que otros quisieron que creyeras, entras en una verdad peligrosa para quienes preferían que no la descubrieras. El dinero nunca fue tu enemigo. Tu miedo a él sí, y ese miedo no viene del cielo. Viene de quienes querían que olvidaras que Jesús enseñó libertad, incluso financiera. Hay un punto del mensaje de Jesús que fue torcido tantas veces, que hoy la mayoría cree exactamente lo contrario de lo que Él enseñó. Ese punto es este. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Pero la iglesia institucionalizada, no Jesús, lo transformó en una frase nueva. El dinero es malo. Y esa manipulación creó generaciones enteras de creyentes. Culpados, retraídos, con miedo de crecer, repitiendo que lo importante es el alma, mientras viven angustiados por no tener ni para oler la tranquilidad. Jesús nunca dijo que la riqueza era pecado. Lo que Él sí mostró, con claridad cirúrgica, es que cuando amas el dinero más que a tu propósito, te pierdes. Pero cuando lo usas para servir, bendecir y multiplicar, el dinero deja de ser una tentación y se convierte en una herramienta divina. La distorsión vino después, porque es fácil gobernar sobre quien vive en culpa. Es fácil controlar a quien tiene miedo de prosperar. Es fácil pedir obediencia a quien teme parecer materialista, si se organiza, trabaja y crece. Y así, poco a poco, el mensaje original fue cambiado. Donde Jesús dijo, sean fieles en lo poco, predicaron, conformen con lo poco. Donde Jesús enseñó multiplicación, predicaron renuncia obligatoria. Donde Jesús habló de administración, predicaron despreocupación disfrazada de fe. Y así nació la mentira más venenosa de todas, que prosperar te aleja de Dios, cuando en realidad Jesús enseñó exactamente lo opuesto. Lo que te aleja de Dios no es prosperar, es olvidar para qué prosperas. El enemigo nunca temió tu pobreza. Aquí está la revelación que podría cambiar la forma en que ves todo. Jesús nunca pidió dinero como prueba de fe. Pidió conciencia como prueba de madurez. La iglesia institucionalizada convirtió el dinero en símbolo de culpa, pero Jesús lo convirtió en símbolo de responsabilidad. Él nunca dijo, dame tu dinero para salvar tu alma. Eso es manipulación humana. Lo que Jesús sí enseñó fue mucho más desafiante. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. No es una orden, es un diagnóstico. Porque Jesús sabía algo que pocos entendieron. El dinero no cambia a nadie, solo revela quién ya es. Una persona herida usa el dinero para esconder su vacío. Una persona consciente usa el dinero para expandir su propósito. Y esa diferencia no se puede fabricar desde afuera. Es interna, es espiritual, es profunda. Por eso Jesús habló de semillas, talentos, mayordomía, no porque necesitara tu recurso, sino porque quería que entendieras cómo te relacionas con él. Pero ese mensaje, libertador, maduro, empoderador,
fue silenciado por una razón. Una persona que entiende que Jesús no pide dinero, sino conciencia, se vuelve inmanejable. No cae en manipulación espiritual. No se culpa por prosperar. No se paraliza por escasez. No se deja usar por sistemas que lucran con el miedo. Porque cuando entiendes lo que Jesús realmente enseñó, descubres algo que rompe cadenas. No eres un esclavo que debe entregar para merecer. Eres un administrador que recibe para multiplicar. Y esa conciencia, aterra a cualquier estructura que prefiere un creyente obediente por miedo y no por convicción. Jesús no vino a empobrecerte. Vino a enseñarte a que nada, ni el dinero, ni la escasez, ni la culpa, pueda volver a gobernarte. Teme tu conciencia. Teme cuando entiendes que puedes tener recursos sin que los recursos te tengan a ti. Teme cuando dejas de sentir culpa por crecer y empiezas a crecer con propósito. Porque un creyente próspero y consciente ya no es manipulable. No se conforma, no se esconde, y no necesita que nadie lo rescate. Dios le dio herramientas para construir. Este es el capítulo que muchos silencian. La prosperidad no es un premio, es una responsabilidad. Y quienes la entienden, se vuelven peligrosos para cualquier sistema que quiera verte pequeño. Aquí es donde todo encaja. Aquí es donde el silencio termina. Porque si Jesús realmente hubiera querido que vivieras limitado, Él jamás habría enseñado multiplicación. Jamás habría hablado de talentos, ni habría mostrado que el buen siervo es aquel que produce, no el que esconde. El mensaje que borraron es este: Dios no te bendice para que dependas del dinero. Te bendice para que el dinero dependa de ti. Jesús no llamó bendito al que tenía poco. Llamó bendito al que sabía usar poco con propósito. Esa es la parte que nunca predicaron. Esa es la parte que te hace libre. Porque la verdadera prueba nunca fue tu bolsillo. Fue tu conciencia. Jesús sabía que quien vive persiguiendo riqueza termina vacío. Pero quien vive persiguiendo propósito termina abundante. Y por eso su mensaje fue silenciado. Porque un creyente consciente, libre y próspero, ya no cabe en ninguna caixa religiosa. Ya no es domesticable. Ya no tiene miedo. Él se convierte en aquello que Jesús realmente quería formar. Un administrador del cielo, no un mendigo espiritual. Un hombre o una mujer que no pide dinero por desesperación, sino que lo maneja con la serenidad de quien sabe que todo recurso es una herramienta y no un Dios. Porque al final, aquello que Jesús quiso que entendieras es simple y revolucionario. El dinero no define tu fe, pero tu fe sí define lo que haces con tu dinero. Y cuando tu fe deja de temer, de mendigar, de esconderse, entonces el dinero deja de ser prueba y se convierte en extensión de tu propósito. Ese es el mensaje que fue silenciado. Ese es el mensaje que estabas destinado a escuchar hoy. Ese es el mensaje que no pudieron borrar para siempre. Porque una vez que lo entiendes, no vuelves a ver la prosperidad igual, ni vuelves a verte a ti misma igual. Ahora lo sabes. Jesús no te llamó a la pobreza, te llamó a la conciencia. Y la conciencia siempre trae abundancia.